Hola, buenas, yo soy el doctor Esteban Rojas y hoy día vamos a conversar de anemia. Ya vamos a tratar de enfocarnos en las partes más prácticas para que sea útil para la mayoría. En el fondo, la anemia es uno de los problemas más comunes que uno ve en la práctica diaria, en la práctica clínica en pacientes hospitalizados al menos. Bueno, y en ambulatorio también es muy habitual ver em, anemia. Vamos a enfocarnos en anemia en adultos. La definición de anemia en el fondo es la reducción de una o más de las principales mediciones de la línea de los glóbulos rojos. Por lo tanto, puede ser recuento de glóbulos rojos, puede ser baja de hemoglobina o baja en hematocrito. Generalmente uno lo que más utiliza son la hemoglobina y o el hematocrito, y específicamente más la hemoglobina, y vamos a ir explicando por qué. Los valores normales serían en mujeres de una hemoglobina mayor a 12 gramos por decilitro hacia arriba, o en hombres idealmente 13,6 gramos por decilitro hacia arriba, que en hematocrito se traduciría un hematocrito 35 en mujeres y de 40 en hombres. Eh, eh, Uno además lo pudiese utilizar en algunos laboratorios lo utilizan por gramos por litro, y si utilizarán esa fórmula, en general lo que uno hace es multiplicar eh, por 0,62, y ahí nos va a poder dar esta conversión de milimol por litro a gramos por decilitro. ¿Ya? Em, en general, además, la hemoglobina en una persona sana, uno la puede calcular multiplicando por 3 la hemoglobina. Vamos a ver que hay algunas ocasiones en las cuales no es exactamente así, pero en el fondo uno lo pudiese utilizar para hacer un acercamiento más rápido. Recordar en general que los afroamericanos, en comparación a las personas de piel más blanca, al menos en Estados Unidos, demostraron que tenían una hemoglobina al menos de 0,5 a 1 gramos por decilitro más bajo. ¿Ya? No está claro si esta diferencia se debe a disparidad en salud, como una mayor deficiencia de hierro o una presencia mayor de alfa-talasemia, que efectivamente es más frecuente en personas con descendientes africanas, ¿ya? Pero finalmente se sabe que entre los grupos de raza afroamericana tienen hemoglobinas más bajas en promedio, y por lo tanto su rango de normalidad, uno igual lo utiliza el mismo rango en normalidad, pero en el fondo ustedes tienen que considerar que en general tienen un rango un poquito más bajo en su normalidad. ¿Mm? Em, los límites bajos, en general hay un montón de enfermedades que tenemos que ir pensando y que son las cuales vamos a ir a buscar, ¿ya? Yo les decía en el fondo que entre la hematocrito y la hemoglobina, generalmente uno multiplica por 3, pero puede variar, principalmente por el volumen de las células, ¿ya? Porque en el fondo algunas en que hay un tamaño de esta célula un poquito más grande, más pequeña, puede que ahí el recuento no dé exactamente igual, que lo que le pasa, por ejemplo, a las personas con talasemia. En el fondo uno sabe que no es similar hemoglobina en la proporción de 1:3 de la hemoglobina al hematocrito. Em, de ahí, en general, hay algunos valores que son normales, pero que cambian eventualmente de persona en persona. Vamos a hablar las causas de anemia en el fondo fisiológica, o de causa de una baja en el valor normal del hematocrito. La primera causa es los atletas de resistencia. ¿Ya? Los valores en una persona que es atleta de carreras largas es que a ellos pueden aparecerle una anemia de tipo dilucional por aumento del volumen plasmático, y en ocasiones se relaciona también con deficiencias de hierro y hemólisis de la marcha. ¿Ya? Entonces, en general, los pacientes que practican actividad física intensa, en especial atletas de resistencia, pueden tener valores de hemoglobina y hematocrito un poquito más bajos. La segunda causa habitual es el embarazo. En el embarazo existe también una anemia que llamamos fisiológica o dilucional, en la cual la hemoglobina en general baja y permanece cercana a 12, perdón, a 11 en el primer trimestre. Entonces, si lo normal en una mujer es hasta 12, en el embarazo es hasta 11 en el primer trimestre, y en el segundo y tercer trimestre hasta 10,5 gramos por decilitro. ¿Mm?
Otra causa de hemoglobinas más bajas serían los adultos mayores. Incluso los que están sanos, en general son más bajos que los adultos jóvenes e incluso en esa edad se empiezan a normalizar los niveles en hombre-mujer. O sea, en la edad más avanzada tiende a haber una tendencia un poco a la anemia fisiológica. Ahí también hay causas que hacen que los hematocritos y que la hemoglobina estén más elevados. Em, Dentro de estas causas, la primera, fumar. El fumar aumenta el recuento de hemoglobina, de glóbulos rojos debido al aumento de los niveles de monóxido de carbono. Esto reduce el suministro de oxígeno y por lo tanto las personas que fuman o tienen una exposición significativa al humo secundario o a monóxido de carbono pueden tener hematocrito más alto de lo normal. Em, Después, medicamentos o drogas. Hay algunos medicamentos que también pueden aumentar la concentración de hemoglobina, como pueden ser los andrógenos o los inhibidores de los cotransporte de sodio glucosa. Eso uno se preocupa sobre todo los pacientes con hiperglicemia, que uno está utilizando estos inhibidores del cotransportador de sodio glucosa. Después puede ir por hemoconcentración. Las personas que han sufrido de deshidratación o hipovolemia por vómitos, diarrea, pueden tener un aumento relativo de la hemoglobina y el hematocrito debido a que han perdido líquido y por lo tanto tienen más hemoconcentrada su sangre. Y esto da la impresión de que tengan mayor cantidad de sangre la que tienen. Por eso hay que estar muy atento en un paciente que haya tenido una pérdida importante de líquidos, como un quemado, un gran quemado. Ellos pudiesen eventualmente tener en sus primeros controles unas hemoglobinas normales que enmascaren una anemia que uno después se da cuenta que están con anemia cuando uno reanima con líquidos. Ya, otra causa de un hematocrito aumentado son las personas que viven en altura. Aquellos que viven en altura tienen una hipoxemia relativa y eso hace que el cuerpo genere mayor concentración, un hematocrito más alto, que hace en el fondo que uno en su valor normal sea más elevado. ¿M? De ahí, hay algunos índices que es bueno recordar o conocer: el volumen corpuscular medio. Este es el promedio de los glóbulos rojos y esto se puede medir en concentradores automáticos o pueden ir a medirlos directos, ¿ya? Después la segunda medida que tenemos es el MSH, que es la hemoglobina corpuscular media, y esto lo que mide en el fondo es la cantidad de hemoglobina que hay. Y esto en el fondo, si uno los ve en un frotis, hace que se vean más pálidos o más rojos, los glóbulos rojos, y hace que defina la hipocromía en frotis de sangre. Entonces una MSH baja habla de una hipocromía. Esto se ve en la deficiencia de hierro y en la talasemia. Después tenemos la concentración media de hemoglobina corpuscular o MSHC, que en el fondo es el valor que muestra una dispersión en el tamaño corpuscular. Esto se dan aquellos típicamente que tienen anemia por deficiencia de hierro más otro tipo de anemia, por ejemplo, por em, vitamina B12. Entonces, tienen niveles de, sus valores son distintos, las concentraciones medias de hemoglobina. ¿M? Y también uno puede utilizar el ancho de la distribución del glóbulo rojo, ¿ya? Em, que también nos sirve en el fondo para ir viendo que puede haber una distribución no homogénea de los glóbulos rojos, y hay unos que están más grandes y unos más pequeños. Justamente esto en anemia en que hay en conjunto deficiencias de hierro y deficiencia de vitamina B12 o folato, ¿ya? Em, entonces ahí uno puede ir a fijarse en eso dirigidamente. Después uno lo que puede ver en detalle es la producción de los reticulocitos. El reticulocito es la etapa del glóbulo rojo junto antes de convertirse en un glóbulo rojo maduro, ¿ya? Por lo tanto, los reticulocitos son los que se van a producir para reemplazar al glóbulo rojo. Y eso conversamos ya en la clase de fisiología de glóbulos de fisiología en sangre, que es más o menos el 1% de los glóbulos rojos los que se eliminan al día. Y por lo tanto es más o menos un 1% de reticulocitos lo que debería existir en sangre en una persona normal, que es lo que se están
en el fondo creando. ¿M? Uno se ve el rango normal de reticulocitos varía entre 0,5 a 2%, pero uno, para que ustedes tengan en su recuerdo, como es más o menos 1% lo que se recambia al día en una persona sana, es más o menos es el rango normal de reticulocitos, ¿ya? Em, Sin embargo, hay algunos detalles que uno puede tener en mente. El reticulocito, antes de salir, en general requiere eh, 4 días más o menos antes de salir. Eh, por lo tanto, el hematocrito, entre que es el reticulocito, entre que es reticulocito y glóbulo rojo maduro, son 4 días. Generalmente pasa los 3 primeros días dentro de la médula ósea. Y el último día es el que está en sangre. Por eso en el fondo es más o menos cercano al 1%. Cuando hay periodos de anemia, el cuerpo tiene que optimizar al máximo y sacar rápidamente estos reticulocitos que están en médula ósea, y eso hace que uno en algunas anemias, como la anemia hemolítica, uno pueda observar que haya un aumento en el reticulocito que en forma normal en una persona con anemia puede ser hasta 7, 8 veces. En niños, perdón, en adultos más o menos 5 veces. O sea, si uno tenía eh, un, un 1% entre 1 a 2 en forma normal, en adultos más o menos llegamos a un 5% en pacientes con anemia, ¿ya? Versus el 1 o 2% en estado estacionario. En niños, en cambio, uno ve que este reticulocito puede aumentar hasta 7 u 8 veces, ¿ya? Por lo tanto, el cuerpo puede aumentar harto estos niveles de reticulocito, ¿ya? Porque en el fondo esos 3 días que pasarían en la médula ósea, ya no los pasarían en la médula ósea, sino que directamente los pasarían en la circulación. Em, de allí los síntomas. En general, las anemias generan más síntomas sistémicos más que alguno dirigido de anemia. Quizás la excepción serían los síntomas como de la pica. Síntomas de pica uno ve en deficiencias de hierro, ¿ya? Entonces ahí uno ve síntomas en que tienen ganas de comer algo fuera de lo normal, tierra, pelo, algo en el fondo fuera de lo normal, esto es síndrome de pica o síntomas de pica. Pero otras anemias en general, los síntomas son generales, que son astenia, dinamia, eh, cansancio, fatigabilidad, que es propio de la misma anemia. ¿M? En general, la función de la hemoglobina y del glóbulo rojo en el fondo es el transporte de oxígeno. Y la hemoglobina puede reunir más o menos 1,34 a 1,35 milímetros de oxígeno por hemoglobina, por cada gramo de hemoglobina. Por lo tanto, esta es lo que permite integrar el suministro de oxígeno a los tejidos. Y este suministro uno además lo puede ver por la saturación que uno mide en la hemoglobina, que uno dice hasta el 50%. Y este suministro o afinidad por el oxígeno aumenta cuando, y también lo mencionamos en la clase de fisiología, aumenta cuando disminuye el pH, o sea, entre más ácida la sangre, mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, aumenta cuando hay aumentos de la concentración del 2,3 bifosfoglicerato, y aumenta cuando aumenta la temperatura corporal. Al revés, po. La acidosis, la alcalosis, la baja del 2,3 bifosfoglicerato y el aumento y la baja de la temperatura disminuyen el suministro de oxígeno. De ahí, en general, hay algunas cosas que pueden empeorar las anemias, que tienen que ver con condiciones que generan hipovolemia y alteran en el fondo la perfusión tisular. Por ejemplo, que agrava la anemia, las hipotensiones, la vasoconstricción periférica, la disminución del gasto cardíaco, la bradicardia y la obstrucción de alguna arteria coronaria, de base, en el fondo tener una enfermedad coronaria. Cualquiera de estos puede empeorar mucho los síntomas en un paciente con anemia. Por lo tanto, también en ellos hay que estar atento porque ahí tiene que ser uno más exigente en el manejo. Al revés, muchas veces los que tienen mejor tolerancia son la gente sana, joven, que pueden muchas veces incluso soportar niveles de hemoglobina, al menos en forma aguda, mayores que otras personas. ¿Mm? Em,
De ahí, quise mencionar que aquellos que han tenido pérdidas y anemias crónicas, al ser graduales en el tiempo, ocurren algunos procesos compensatorios y adaptaciones de los tejidos a la hipoxia, que evitan que los síntomas sean tan intensos en aquellos que han tenido anemias crónicas, ¿ya? Porque el cuerpo ha tenido un periodo para una mayor preparación que disminuye la sintomatología en las anemias crónicas, ¿ya? De ahí, vamos a tratar de ir acercándonos hacia algunas características de los enfrentamientos para buscar las anemias. Quizás lo primero, más allá de los exámenes en general que uno utiliza, en fondo, si uno tiene un paciente que consulta por anemia, dentro de las cosas que uno tiene que consultar inmediatamente en la historia clínica son primero, antecedentes de alguna pérdida de sangre, porque si hay alguna causa conocida, uno puede irse por ahí partir el estudio. También causas conocidas de mala absorción, como una enfermedad celíaca, algún bypass crónico o eventualmente una alimentación que sea vegana completa, entonces podéis saber algo que nos acerque desde esa área. Siempre consultar por medicamentos y enfermedades de base que se asocian a anemia, como los trastornos inflamatorios crónicos, los síndromes mielodisplásicos, la talasemia, que uno pudiese ver como causa propia de una anemia. Eh, Uno debiese fijarse siempre en las funciones renales, las funciones hepáticas, porque alteraciones de estos también pudiesen generar alteraciones y anemia, aunque generalmente ahí generan anemias no solamente citopenias en glóbulos rojos, sino que otras citopenias también. Eh, de ahí uno debiese siempre fijarse cuando toma los hemogramas en si los glóbulos rojos son pequeños, son microcíticos o grandes, macrocíticos, porque eso también nos va a permitir ir dirigiendo el estudio a causas etiológicas dirigidas, distintas. En el fondo, microcítica uno piensa inmediatamente en ferropénica o talasemia, y grande uno piensa en deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, entre otros. ¿Ya? Cuando ya lleva harto tiempo, la verdad es que todas estas cosas las piensa al tiro. Todo lo que mencionamos ahora recién, uno inmediatamente lo piensa cuando va a hacer un estudio en un paciente con anemia. Entonces vamos viendo en qué cosas uno debiese tener harto ojo. Uno, hay unas tablas de los medicamentos en el fondo que pueden generar anemia, ¿ya? Yo esos se los voy a mandar, se los voy a dejar a todos directo en la página del Classroom para que ustedes los revisen, pero en el fondo, medicamentos que pueden generar anemia, mencionemos en general, algunos que generan irritación en la mucosa gastrointestinal, los AINE, los glucocorticoides, la aspirina, algunos que pueden generar deterioro por la mala absorción, porque alteran el pH gástrico, por ejemplo. Y ahí tenemos todos los inhibidores de bombas de protones, los bloqueadores de receptores de H2, que en el fondo la ranitidina, otros, los antiácidos en general, los que alteran la homeostasis de calcio, como la metformina. Otros que generan deficiencia de vitamina B12 por inactivación, como el óxido nitroso. De ahí medicamentos que generan deficiencia por folato, el metotrexato, algunos tipos de antibióticos, em, algunos medicamentos anticonvulsivos como la fenitoína, el valproato, la carbamazepina. Hay después algunos fármacos que pueden generar hemólisis, algunos tipos de antibióticos, algunos tipos de medicamentos anticancerígenos, el lorazepam, otros que generan estrés oxidativo, la dapsona, por ejemplo, entre los antibióticos, la primaquina. em, Después hay otros que generan metahemoglobinemia. En fondo ahí son las carbamazepinas, lidocaína, nitritos. Em, Hay algunos que alteran la síntesis de ADN, como la hidroxiura y agentes de quimioterapia. Hay algunos que generan anemia sideraloblástica, como el cloranfenicol o el linezolid, o incluso el aumento del zinc. Hay algunos que generan síndrome mielodisplásico, como los agentes antiquilantes, ya como la ciclofosfamida, el cisplatino, entre otros, ¿ya? Entonces, hay numerosos fármacos que pueden generar o que pueden aportar anemia, y uno debiese ir a buscarlo en forma dirigida, ¿ya? Porque de esa forma podemos en el fondo ir buscando estos medicamentos que pudiesen ser causa de una anemia.
Muchas veces además no son solo una causa, sino que son varias cosas que se van juntando en un paciente. Ahí tenemos enfermedades crónicas que generan anemia, como las enfermedades de células falciformes o las talasemias. Tenemos causas de anemia adquiridas, como algunas prácticas dietéticas, y ahí siempre preguntamos dietas veganas, porque tienen déficit de vitamina B12, si no se suplementan. Viajes porque hay algunas infecciones parasitarias adquiridas que pueden generar anemia, algunos tipos de infecciones. Uno pregunta en general por los sangrados, menstruaciones abundantes, melena, y la cronicidad de la anemia, si que lleva mucho o poco tiempo. Uno debería buscar síntomas o condiciones que sugieran hemólisis, orina oscura, ictericia, historia de cálculos biliares en general, anemia con exposición a cierto tipo de alimentos, como a mayor cantidad de habas, gente que come mucha haba o alimentos oxidantes, pudiesen tener síntomas que predisponen a generar hemólisis, que uno las debería ir a buscar dirigido. Síntomas que sugieran enfermedad hepática, renal o hiperesclenismo, porque ellos también pudiesen tener un aumento de la destrucción de glóbulos rojos y por lo tanto generar anemia desde ese punto. De ahí, dentro de los estudios, el reticulocito lo mencionamos, de la parte bioquímica, siempre pedir alguna función renal, alguna función hepática, en el fondo creatinina GOT, GPT, para poder revisar que en el fondo esté funcionando bien la parte hepática, la parte renal. Em, si uno busca hemólisis, siempre tomar LDH, bilirrubina, aptoglobina, que en el fondo son lo que nos debería aportar o dirigir al estudio de hemólisis. Siempre tratar de, si usted no está viendo anemia, pedir que se vea el frotis de sangre, por lo tanto, ir a ver dirigido el hemograma si tiene una descripción del frotis de sangre, porque en el fondo eso nos puede dar hartas detalles de los mismos glóbulos rojos. Em, de ahí, si en general uno tiene ya el antecedente de que la pérdida es digestiva, por ejemplo, uno pudiese considerar, si no tiene claro el foco, el pedir un test de hemorragia oculta. Y con el test de hemorragia oculto dirigir estudio con endoscopía, colonoscopía. Si es que esto sale negativo, uno toma en general cápsula endoscópica, buscando en el fondo dirigido si es que hay alguna otra causa de sangrado. ¿M? En general uno pregunta antecedentes familiares, si es que hay antecedentes de anemias crónicos, y en general una anemia en el fondo sistemática, porque dicen, no, no, todas las mujeres han tenido anemia debido a sus periodos de menstruación o en los embarazos, uno quizás debería buscar alguna enfermedad ginecológica dirigida a ese tema. En cambio, si son en general todo el grupo familiar, uno busca más causas digestivas que pueden explicar anemia en el fondo dirigido a las mismas cosas que mencionamos, dentro de los hallazgos de la historia clínica, como también de los hallazgos de laboratorio con todas las cosas que mencionamos recién. Em, de ahí, mencionar en el fondo que en mujeres premenopáusicas en general es común, es frecuente ver anemia, en general en índice más bien leve, en mujeres en edad reproductiva debido a la menstruación o los embarazos, ¿ya? Pero en general en estos pacientes también hay que hacer un estudio dirigido del hierro, buscando anemia ferropriva. Y en ese caso uno debería tomar hierro sérrico, transferrina sérica, capacidad total de unión al hierro, que es el TIBC, el TIPS, ferritina sérica y la saturación de transferrina. De esto, en general, la ferritina baja es el más específico para definir una deficiencia de hierro. ¿Ya? De ahí, entre las causas de los adultos mayores pueden tener anemia por varias causas, en general deficiencia nutricional, enfermedades renales. em, Hay varios incluso que hay trastornos clonales con síndrome mielodisplásico que tienen una proporción mayor en adultos mayores. Em, Siempre de rutina en los pacientes adultos mayores de 60 años que se estudian por anemia, uno debiese estudiar función renal, el estudio de hierro, el estudio de vitamina B12 y el estudio de folato, ¿ya? De ácido fólico, siempre en el estudio de anemia en adultos mayores. A pruebas adicionales que uno puede sumar, em, gamapatías monoclonales, y ahí uno puede buscar cadenas ligeras o electroforesis de proteína.
deficiencias de andrógeno, una prueba de niveles de testosterona en hombres, pudiesen en el fondo acercarnos a algunos tipos de anemia. eh, y en general, si uno está buscando en adultos mayores, porque hacen eh, eh, pancitopeñas, uno pudiese terminar pensando hacer un estudio dirigido de médula ósea, buscando algún trastorno mieloide, mielodisplásico, en que haya un trastorno de la hematopoiesis. ¿Ya? En pacientes con mala absorción o desnutrición, siempre estudiar vitamina hierro, vitamina B12, ácido fólico, y a ellos sumarle siempre el cobre, ¿ya? Porque generalmente el cobre puede ser una causa de anemia, el déficit de cobre. Es más raro, pero uno en el fondo lo dice siempre tener presente. Em, y en los pacientes que uno piensa en mala absorción, preguntar dirigido cirugías bariátricas, suplementos de zinc. Fíjense que la ingestión del zinc como suplemento dietético o en adhesivos de las dentaduras postizas, por ejemplo, que contienen zinc, estas pueden generar deficiencias por inhibir la absorción del cobre. ¿Ya? Entonces hay anemias que son sideroblásticas, que tienen que ver con la deficiencia del cobre, que uno puede considerar la gente que tiene suplementos con zinc. ¿M? Entonces, si uno ve dentro de las causas de estudio de anemia, que uno piensa en la absorción, tiene que pensar entonces también las por cobre. De ahí, enfermedad sistémica. Uno hay algunas condiciones que generan anemia, en general que uno tiene que estar atento. Cáncer, enfermedad renal, enfermedades reumatológicas, hipotiroidismo, infecciones. Uno considera todas esas cosas cuando está buscando causas de anemia en un paciente con anemia. ¿M? Generalmente estos ya tienden a generar más pancitopeñas severas y evidentemente si uno ve en un estudio blastos o formas mieloides, hay que pensar en leucemias agudas. Si uno ve en general eh, signos de hemólisis, de trombosis, uno pudiese pedir justamente que vean bien el hemograma, el frotis, buscando síntomas de anemias hemolíticas, ¿ya? De ahí mencionamos varios de los fármacos que generan anemia, quizás mencionar algunas infecciones que generan anemia, la hepatitis, los citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, algunas no virales graves, pueden ser la sepsis por Clostridium, el paludismo, las leptospiras, em, como causa en el fondo de otras anemias que uno pudiese empezar a ir a buscar dirigido si es que uno no empieza a encontrar causa. Dentro del autoinmune, en el fondo, lo reumatológico, pensar en el lupus, una enfermedad que puede generar harta anemia en un paciente que ya, si no encontramos otras causas y uno empieza a buscar ya otras alteraciones, y ahí uno puede buscar las mismas pruebas dirigidas de lupus y fijarse harto en la VHS, porque suele estar aumentada en estos pacientes y uno pudiese servirle ahí como aproximación para ir a buscar o alguna enfermedad reumatológica o algún cáncer en forma dirigida. Em, Uno además pudiese, en un paciente que tiene algunas dudas, eh, y que uno piense, por ejemplo, en una deficiencia de hierro, vitamina B12 o folato, eh, uno pudiese sumarle o darle este hierro, vitamina B12, suplemento en el fondo, y en general a estos pacientes les da una reticulocitosis intensa. En 1 o 2 semanas aumenta mucho el recuento de reticulocitos, ¿ya? Em, entonces uno pudiese ver esto en pacientes sobre todo con síndrome de mala absorción, enfermedad celíaca, gastritis autoinmune, cirugías bariátricas, etcétera. ¿M? Em, de ahí, ¿qué otra cosa podría ser interesante? Las hemólisis, en el fondo, causas de hemólisis. En hereditaria incluyen las hemoglobinopatías, las enfermedades de células calciformes, talasemia, hemoglobinas inestables, las deficiencias de enzimas como la glucosa 6-fosfo deshidrogenasa. Hay defecto hereditario en las membranas dentro de las enfermedades que generan en el fondo anemias hemolíticas y hay algunas que son adquiridas como los defectos en membrana en la enfermedad hepática, la acantosis adquirida, las infecciones como la malaria, eh, las bartonelosis, tripanosomiasis, entre otras. Las inducidas por fármaco, las quemaduras severas
las microangiopatías trombóticas, como la púrpura trombocitopénica trombótica o un síndrome urémico hemolítico, el hiperesplenismo, la vasculitis, la hipertensión severa, las enfermedades por metales pesados, como la enfermedad de Wilson o la toxicidad por cobre, el envenenamiento, también una causa de anemia hemolítica, envenenamiento por veneno de serpiente y algunas arañas, como las arañas pardas, las arañas vagabundas. También puede dar anemia hemolítica la hipofosfatemia. Y otra en general por drogas, que es como lo importante a buscar dentro de ese grupo de anemia, ¿ya? Entonces ahí ya deberíamos tener bien ordenado cómo dirigir el estudio. Quizás ahora mencionar cómo podríamos dirigir si tuviésemos una anemia por macrocítica. Ahí buscar anemias megaloblásticas, que en el fondo tienen que ver con la déficit de vitamina B12, folato, cobre, síndrome mielodisplásico, anemia aplásica, anemia por Diamond-Blancfan, anemia en que intervengan algunos fármacos en la síntesis de ADN. Em, Esas son las cosas en generales que uno estudia y cómo se plantea un estudio de paciente con anemia. Ya para que ustedes cada vez que llegue un paciente con anemia, ustedes puedan pensar rápidamente el esquema e ir a dirigirlo, cómo van a ir completando el estudio, estudiando en el fondo desde la generalidad y después si encuentran una anemia ferropriva o alguna pérdida de sangre por algún lugar, ir a estudiarlo dirigido. ¿Ya? Eso, espero que les haya servido mucho. Un abrazo, que les vayan todos súper bien.